La mayoría de las personas en un matrimonio sin amor ocultan sus verdaderos sentimientos, sonríen en la mesa, asienten en los momentos oportunos y guardan la verdad. Para el viaje de regreso a casa a solas, este hombre no podía hablar en absoluto, así que cada pensamiento brutal y sin filtros que tenía permanecía. Encerrado en su cabeza, pensaba que eso lo mantenía a salvo y cuivecaba. Me llamo Ethan Walker. Nací mudo, jamás he pronunciado una sola palabra en mi vida. Y durante la mayo era parte de mi vida. Acepté esa realidad. Construí una vida tranquila en mi silencio. Y la prefería así. A lo que no esperaba era que me asignaran una esposa que pudiera escuchar cada pensamiento que tuviera sobre ella. Cuando mi familia concertó mi matrimonio con Charlotte Price, me resistí con todas mis fuerzas, como un mudo puede hacerlo. Es decir, gesticulé con tanta desesperación que casi me disloqué el hombro. Charlotte y yo no éramos desconocidos, éramos enemigos. Ella tenía un novio de toda la vida, Liam, su amor de la infancia, con quien llevaba años. No me interesaba ser el villano que se interpusiera entre ellos. Quería una vida tranquila. A nadie le importaba lo que yo quisiera. A nuestras familias lo decidieron. Nos casamos en la recepción. Me quedé a su lado con el rostro desencajado. Ella, al menos, tampoco fingía estar feliz. Permanecimos impasibles, recibiendo las felicitaciones, hasta que Liam Carter entró vestido como el novio, y un leve atisbo de calidez finalmente logró disipar el hielo en el rostro de Charlotte. Lo observé y dejé volar mi imaginación. ¡Qué asco! Vestido como si fuera su boda. Cualquiera que no lo conociera pensaría que era su gran día. Anne Charlotte se volvió hacia mí, con los ojos penetrantes y llenos de advertencia. La miré confundida. ¿Qué pasó? Se inclinó hacia mí, con voz baja y tensa. Ten un poco de respeto, mi quid. Muda. ¿Qué creía que había dicho? No, Parabot. Pensar en todas las cosas horribles que se me ocurrían sobre Liam, y para colmo, metí a Charlotte en el mismo saco. Por fuera, le hablaba con una expresión de total inocencia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Su rostro se ensombreció mucho. Ethan, ¿nos estás insultando mentalmente? La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. Mantuve una expresión impasible. Larry, te reto a que le digas a todo el mundo lo que estoy pensando, convencida de que no armaría un escándalo Mideshi. Lever. Repasé mentalmente a Liam, a Charlotte, a toda su familia. Metódicamente y sin piedad, Anne Charlotte espetó mi nombre como un disparo de advertencia y dio media vuelta. Ese fue el comienzo, aunque todavía no comprendía lo que acababa de suceder. Tras finalizar la recepción, Liam apenas podía separarse de Charlotte. Sus padres los vieron abrazados en la puerta y no dijeron nada. Su madre simplemente me indicó con una sonrisa que subiera al coche. Ethan, hace tiempo que no se ven. Un momento a solas. Asentí cortésmente y pensé, de tal palo, tal astilla. Una hija desvergonzada viene de una madre desvergonzada. Anne Charlotte, que se encontraba a mitad del estacionamiento, se estremeció, lo noté, pero supuse que le molestaba que caminara despacio. La capacidad de leer la mente seguía pareciéndome demasiado descabellada para ser real. Nos hicieron esperar 30 minutos en el coche. Cuando Charlotte finalmente llegó y anunció que nos íbamos a casa, añadí una nota silenciosa sobre su padre mientras salía del vehículo. El padre del idiota también es un idiota. Anne Charlotte se estremeció de nuevo. Anne esa noche no dio explicaciones, solo me advirtió que no le hiciera la vida imposible a Liam y me dijo que él había quedado destrozado cuando ella terminó la relación. La vi defenderlo y pensé en su publicación de Instagram. Una foto suya con traje en nuestra sala de estar fijada en la parte superior de su perfil como un trofeo. Solo con eso no estaría justificada mi postura. Lo expresé todo en mi mente. Si ustedes dos estaban tan enamorados, ¿por qué no tienen el valor de pedir el divorcio? Tú, precisamente tú, me menosprecias por ser mudo. Tienes voz y nunca dices nada que valga la pena escuchar en Ethan. Anne Charlotte espetó mi nombre y se quedó en silencio, claramente incapaz de explicar cómo sabía cada palabra que no había pronunciado. Le pregunté en lenguaje de señas cómo sabía que la había
llamado idiota. Me dijo que se me notaba en la cara. Me toqué la mejilla, realmente preocupada por lo expresiva que se había vuelto mi cara de póker. Luego le respondí en lenguaje de señas que no la había llamado de ninguna manera. Anne Charlotte cerró los ojos con la expresión de alguien que sufre heridas internas causadas por mi absoluta audacia durante un año. Ese fue nuestro matrimonio. Ella detestaba que yo fuera mudo. Yo detestaba todo lo relacionado con su acuerdo con Liam. Lo soporté por mi madre, a quien los médicos le habían dado 3 meses de vida y que se preocupaba muchísimo por quién me cuidaría cuando ella... No, Stevie. Mi madre creía que Charlotte era amable y atenta. No tenía ni idea de que yo era quien se compraba regalos y decía que eran de Charlotte. Construí la farsa con esmero y la mantuve día tras día, fingiendo un matrimonio amoroso. Con la mirada mientras lo destrozaba en mis pensamientos, el estado de mi madre estaba empeorando. Los médicos habían intentado todo lo posible y ahora sugerían un último tratamiento experimental con pocas probabilidades de éxito. Luego llegaron los resultados de mi propia prueba en cáncer en el médico que había tratado a mi madre durante años. Parecía más afectado por la noticia que yo. Sentí algo extraño junto con el dolor, un alivio silencioso. Si moría, volvería a encontrarme con mi madre. Y con mi padre también. Eso sonaba parecido a la Pasan. No se lo dije a mi madre. En una noche, recibí una llamada de Sophie, la amiga de Charlotte. Charlotte estaba borracha en algún sitio y necesitaba que la recogieran. Fui. La llevé a casa y la dejé caer en el sofá. Luego me senté frente a ella y esperé a que se le pasara la borrachera para que pudiera oír lo que tenía que decirle. Cuando por fin sus ojos se fijaron en mí y me preguntó qué estaba mirando. Se lo indiqué directamente con una seña en quiero. ¿El divorcio? No sabía leer el lenguaje de señas. En el año que llevaba viviendo conmigo, no había hecho ningún esfuerzo por aprender. Saqué mi teléfono y escribí la palabra. La miró fijamente y luego se echó a reír. La risa de alguien que no podía creer que un hombre mudo se atreviera a hacerlo. No creerás de verdad que habrá una fila de mujeres esperando para casarse contigo, ¿verdad? Negué con la cabeza a mí. Mirada permaneció firme. Dejó de reír. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero todas las condiciones originales se mantienen. Mi familia conserva la inversión. No se devuelve nada, asentí con la cabeza. Low, consider L. Precio a pagarle a mi madre la tranquilidad que necesitaba durante un año en Charlotte. Quedó totalmente desconcertada por la facilidad con la que acepté. Me agarró la muñeca cuando me disponía a marcharme y me preguntó por qué ese cambio. Tanrid, ¿cuál era la verdadera razón? Le dediqué una leve sonrisa vacía y no respondí. No lo entendería aunque se lo contara. No me había amado ni le había importado. Así que, ¿por qué le importaría si me estaba muriendo? Mientras ese pensamiento cruzaba por mi mente, su mano sobre mi muñeca se relajó. No sabía que ella lo había oído. A la mañana siguiente, Liam apareció en mi puerta, mientras Charlotte no estaba. Nunca se había molestado en fingir amabilidad conmigo cuando ella no estaba presente. Se sentó en mi sofá y me dijo que Charlotte se divorciaría de mí tarde o temprano. Así que no debía engañarme pensando que el matrimonio significaba. Algo me dijo que mi padre había muerto, que mi madre se estaba muriendo y que cuando yo muriera, todas mis pertenencias pasarían a manos de desconocidos. Me dijo que Charlotte nunca me había dejado tocarla en un año de matrimonio. Así que moriría sin hijos y sin nadie. La di una bofetada. El golpe de mi palma en su rostro resonó en la habitación. Se dejó caer en el sofá y se quedó allí, agarrándose la mejilla, demasiado aturdido para moverse durante un largo rato. Había mencionado a mis padres. Podía quedarse con Charlotte si tanto la deseaba, pero no tenía derecho a hablar de... Mi familia, cuando Charlotte llegó a casa y vio la marca roja en su cara, se volvió hacia mí inmediatamente. Ethan, ¿qué hiciste? Tomé mi teléfono y le di a reproducir a una grabación, una recopilación de todas las veces que Liam y yo habíamos estado solos. Cada burla, cada insulto, cada muestra de crueldad verbal que me había proferido con la seguridad de un hombre que sabía que yo no podía repetir nada. Su voz sonaba por el altavoz,
suave y sin interrupciones. Liam se abalanzó sobre el teléfono. A la voz de Charlotte se volvió gélida. Vete. No me hagas repetirlo por tercera vez. Liam se marchó con lágrimas en los ojos, en lo que fue su actuación más impresionante hasta la fecha. Después de que él se fue, Charlotte se sentó frente a mí y me dijo que necesitaba hablar. Me contó que había ido al hospital esa mañana a ver a mi madre. Me puse de pie antes de que terminara la frase. Tu madre no sabe que estás enfermo, ¿verdad? La miré fijamente. ¿Cómo sabía que estaba enferma? Me miró a los ojos y dijo algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el año pasado. No necesitas escribirlo. Ethan, puedo oír lo que estás pensando. La habitación. Se inclinó. 6 meses. Me dijo. Había empezado hacía 6 meses. La noche que volví del hospital después de que la salud de mi madre empeorara. Me quedé sentada a su lado hasta las 2 de la madrugada. La cuidadora había vuelto en mitad de la noche solo porque estaba preocupada por mí. Esa misma noche, Charlotte había salido con Liam, quien incluso había publicado fotos de su velada en Instagram, mientras yo permanecía sola en la oscuridad, incapaz de emitir un sonido. Cuando llegué a casa a las 4 de la mañana, Charlotte me preguntó qué me pasaba. La ignoré, pero en ese momento, ella había escuchado mis pensamientos. ¿Por qué tuvo que enfermarse mi madre? Charlotte es una persona terrible. Ella debería ser la que esté enferma. Ella es la que debería morir. Charlotte me dijo que al principio no lo había creído, pero seguía ocurriendo, y mis pensamientos, según ella, eran casi siempre lo opuesto a mi expresión facial. Sonreía por fuera y me enfurecía por dentro. 8 de cada 10 pensamientos iban dirigidos a ella, los otros 2 a sus padres y a Liam. Siempre pensé que eras una persona mezquina, dijo. Creí que te molestaba que Liam y yo siguiéramos siendo amigos después de nuestra ruptura. No tenía ni idea de que te estuviera diciendo esas cosas directamente. No tenía ni idea de cómo era en realidad. La miré fijamente y pensé directamente en la siguiente pregunta. Así que ahora ya lo sabes. ¿Qué sigue? Se mordió el labio. No quería hablar de Liam y yo no insistí. Cambié de tema y hablé del juzgado y los papeles a Ethan. ¿Necesitas concentrarte en tu tratamiento? Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto tuyo. Le devolví sus propias palabras con la mente y observé cómo su rostro las asimilaba, sin esperar reacción alguna. Me levanté. Why me march fui al hospital? La enfermera me recibió cordialmente y me dijo que Charlotte había estado allí esa mañana y que, después, mi madre se había estado secando las lágrimas en silencio y que ella no se había atrevido a preguntar por qué. Por miedo a alterarla más, le pregunté a mi madre qué había dicho. ¿Charlotte? Mi madre sonrió y dijo que Charlotte le había comentado que últimamente nos habíamos vuelto más unidas y que debía prepararse para la llegada de los nietos a Nat. Miré fijamente durante un largo rato. Entonces, le dije la verdad. Que Charlotte y yo nos íbamos a divorciar. Mi madre no se sorprendió. Me preguntó con dulzura si Charlotte me había hecho daño. Le dije que Charlotte amaba a otra persona. Mi madre me abrazó y su calma, que había mantenido con tanto cuidado, finalmente se quebró. Me dijo que yo era maravillosa y que si Charlotte no me quería, era su pérdida. Sollozó y dijo que sabía que yo había estado soportando todo eso. Por ella lloramos juntas. Entre lágrimas me dijo que encontraría a alguien mucho mejor. Sonreí y asentía más tarde. La cuidadora me preguntó cómo iban las cosas entre Charlotte y yo. Le escribí en el móvil que nos estábamos divorciando. Me apretó la mano y me preguntó si había sido idea mía. Le dije que sí. Me miró con esa compasión que solo se ve en alguien que realmente comprende a la persona. Mi padre se había ido. Mi madre se marchaba. Yo me estaba muriendo. Todo el dinero del mundo y ni una sola persona que se quedara. Fui a ver a mi madre y le pregunté qué me había dicho Charlotte cuando nos visitó. Mi madre sonrió radiante. Me dijo que ustedes 2 se habían vuelto muy unidos y que debía prepararme para la llegada de los nietos. La miré un momento. Luego le dije la verdad, que Charlotte y yo nos íbamos a divorciar. Mi madre
no se sorprendió. Me preguntó con dulzura si Charlotte me había hecho daño. Le dije que Charlotte amaba a otra persona. Mi madre me abrazó y su compostura, que había mantenido con tanto cuidado, finalmente se quebró. Me dijo que yo era maravillosa y que si Charlotte no me quería, era su pérdida. Sollozó y me dijo que sabía que yo había estado soportando todo eso por ella. Lloramos juntas y entre lágrimas me dijo que encontraría a alguien mucho mejor. Sonreí y asentí. No le conté la verdad sobre el cáncer en Charlotte. Seguía posponiendo la visita al juzgado. Decía que estaba ocupada o simplemente no respondía. Esperé, pero ella seguía sin aparecer. Finalmente, se lo conté a sus padres. Le gritaron por teléfono, advirtiéndole que la imagen pública de un hombre mudo de un hogar monoparental, siendo abandonado, devastaría las acciones de su empresa y destruiría la reputación de su familia. Luego vinieron al hospital con regalos y le dijeron a mi madre lo encantados que estaban de tenerme como yerno, que Charlotte no había hecho nada malo y que cualquier pequeño problema que existiera entre nosotros se solucionaría de inmediato. Charlotte me llevó al pasillo. Dijo que aceptaría cualquier cosa menos el divorcio. Luego su voz se volvió más grave que nunca. Preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Esta vez de verdad la Meyer Y. Pence. Con claridad y deliberación, cada palabra que ella pudiera oír en Charlotte. Nunca me has gustado. Incluso al principio, lo único que quería era una vida tranquila. No tenía nada que ver con el amor. Vamos a firmar los papeles. Si lo demoras más, no tengo problema en presentar una demanda pública. Ella rió. Una risa fría y cortante. Me dijo que me había subestimado, Ann. Entonces, la cuidadora vino corriendo por el pasillo llamándome por mi nombre. A la expresión de su rostro me lo dijo todo, antes de que pronunciara una sola palabra a los siguientes minutos. Transcurrieron sin que yo pensara en ellos. El pasillo en la habitación. Los médicos se marcharon. Mi madre extendió la mano para tomar la mía y su voz apenas se oía. Mamá se va ahora. No llores. Lo intenté. Las lágrimas brotaron de todos modos. Intentó levantar la mano para secárselas, pero no pudo. Abrí la boca intentando emitir un sonido. Había podido hacer sonidos cuando era muy pequeña. La había llamado entonces. Si tan solo pudiera decir la palabra una vez más. Fue Charlotte quien dio un paso al frente y le dijo, en voz baja a mi madre, «¿Quiere llamarte mamá?» Un brillo apareció en los ojos de mi madre. Amé sonrió y asintió. «Mamá te escuchó». Luego les pidió a todos los demás que se fueran, quedándose solo Charlotte y yo. Yo esperaba que le pidiera a Charlotte que me cuidara después de que ella se fuera a Ann. En lugar de eso, tomó la mano de Charlotte y le susurró, «¿Aceptarías divorciarte de Ethan?» Los ojos de Charlotte se posaron en mi rostro. Mis cesaron por completo. Algo se abrió en mi pecho. Un dolor sordo y profundo, como si una parte de mí finalmente comprendiera el peso total de todo lo que había perdido. A mi madre no le pedía a Charlotte que se quedara. Le suplicaba que me dejara ir. Antes, quería que alguien me cuidara después de su muerte. Ahora, solo quería que fuera libre en Charlotte. Asintió. En silencio y sin discutir, a mi madre suspiró aliviada y me acarició la cabeza. «Ethan, de ahora en adelante, sé tú mismo, sé feliz. Mamá va a buscar a papá ahora. Tú nos encontrarás después. Podrás volver a ser nuestro hijo en la próxima vida». La estreché entre mis brazos. «Allí falleció mamá. Creo que tengo que desobedecerte. Una última vez. Iré a buscaros a ti y a papá muy pronto». Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. Charlotte estaba sentada junto a la cama. Me dijo que ya se habían hecho los preparativos del funeral. En mis pensamientos, le dije que se fueran. Se mantuvo firme. Me dijo que le había prometido a mi madre que aceptaría el divorcio, pero me pidió que por favor dejara de lado el odio por un momento. No puedo. Pensé dirigiéndome directamente a ella. «No a menos que mueras». Salió a fumar. Cuando regresó, yo estaba tecleando frenéticamente en mi teléfono. Me lo arrebató de las manos y leyó lo que había escrito. Una declaración pública sobre nuestro divorcio. Toda la verdad. Ann se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego dejó escapar un suspiro que sonó a rendición.
Ya le dije a tu madre que me divorciaría de ti, Ann. No menciones a mi madre. Si no hubieras ido al hospital y la hubieras dejado deducir la verdad a partir de tu rostro y tus palabras, el shock no la habría afectado tan rápidamente. Charlotte me dijo que no había dicho que no me quería. Había ido a preguntar por mi estado y, mientras estaba allí, vio a mi madre. No dijo nada directamente. Mi madre era demasiado perspicaz. Lo había entendido todo a partir de lo que Charlotte no dijo a mí. Di cuenta de que la culpa también era mía. Si hubiera dicho la verdad desde el principio, tantas cosas que no podía cambiar meses después. El día en que Charlotte y yo finalmente estuvimos en el juzgado, ella llevaba un vestido nuevo. Miró el pequeño certificado que tenía en las manos durante un largo rato. Luego me dijo que tenía que llevarme al hospital. Habíamos llegado a un acuerdo. Me acompañó hasta la puerta del quirófano. Antes de entrar, se inclinó hacia mí a Ethan. No tengas miedo, todo va a salir bien. Parecía mucho más asustada que yo. Quizás lo que su amiga Sophie le había contado aquella noche finalmente la había conmovido. Quizás, a lo largo del año escuchando mis pensamientos, toda esa rabia silenciosa y ese dolor oculto, había surgido en ella algo parecido a la compasión. Quizás la pérdida de mi madre había cambiado algo en ella que no esperaba. Ann, era demasiado tarde. Ambos lo sabíamos. La cirugía fue un éxito. Antes de que me dieran de alta, llegó un abogado de la familia de Charlotte con los documentos del acuerdo. Ella había insistido en compensarme tras el divorcio. El abogado dijo que era lo máximo que podía permitirse en ese momento. Charlotte no apareció. Durante mucho tiempo después, estuvo ausente de todo, no solo de mi vida, sino de la vida pública por completo. Sus padres guardaron silencio. Cualquier pregunta de los medios sobre su hija era respondida con silencio. A mucho tiempo después, desapareció, no solo de mi vida, sino del ojo público por completo. Sus padres guardaron silencio. Ninguna pregunta sobre su hija fue respondida. Liquidé mis activos, transferí todo a una sola cuenta y me marché. En el día que fui al aeropuerto, llovía. Me quedé junto a la pared de cristal, observando el aguacero, y me pareció ver un reflejo familiar. Al darme la vuelta, solo había desconocidos que se dirigían hacia su propio futuro. 2 años después, el día de Año Nuevo, Charlotte publicó una sola foto en sus redes sociales. Una terminal de aeropuerto vacía, sin gente. Solo Crystal y Acero. Nadie sabía con exactitud a quién le deseaba un feliz año nuevo. Todos parecían entenderlo. La publicación recibió miles de me gusta y ni un solo comentario. Charlotte estaba dejando el teléfono cuando sonó un número desconocido. ¿Era internacional? Ann contestó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces se oyó una voz real, clara. Salía de una garganta que no había emitido ningún sonido en más de 2 décadas de vida feliz. ¿Año nuevo? Charlotte no respondió. La llamada terminó rápidamente. Ann. Pero ese día se convirtió en el año nuevo más feliz de toda la vida de Charlotte Price. Ethan Walker, sé feliz. Esa es la clase de historia que te acompaña mucho después de terminarla. Y Chapter X Story. Ese es el lugar donde encontrarás historias como esta. Si te atrapó desde la primera línea hasta la última palabra, suscríbete ahora mismo para no perderte nada. Historias nuevas cada semana. Deja un comentario y cuéntanos. En el momento en que Charlotte escuchó sus pensamientos por primera vez y se dio cuenta de lo que él había estado pensando todo el tiempo, ¿qué crees que pasó por su mente? ¿Fue amor lo que finalmente sintió? ¿O simplemente culpa que llegó demasiado tarde?